Hola amigos, soy feliz por estar nuevamente con vosotros. Todo lo indicado en la lección 5 sobre candidatos bloqueados es perfectamente válido para lo que vamos a ver ahora. Si quieres recordarlo, te dejamos el enlace en este botón. La técnica de los candidatos bloqueados se debe a la singularidad que existe en las filas o columnas con respecto a las cajas de 3×3 por tener 3 casillas en común. Mira esta columna, es la columna número 5 de este sudoku y sus casillas están pintadas de rojo. Mira esta caja de 3×3, es la caja número 8 y sus casillas están pintadas de amarillo. Ahora hemos resaltado con los mismos colores la columna y la caja. Como ves, hay 3 casillas que quedan en color naranja por combinación del color rojo de la columna y del color amarillo de la caja. Sí, estas 3 casillas pertenecen al mismo tiempo a la columna y a la caja. Y de esto se desprende que cualquier conclusión que alcancemos en la caja puede afectar a la columna o al contrario, cualquier deducción de la columna puede afectar a la caja de 3×3. Examinamos la caja número 8. Mira dónde están colocados los candidatos del número 4. Solamente hay 2. Eso quiere decir que en una de las 2 casillas existirá un 4. No sabemos cuál de las 2 casillas se fijará el 4, pero sí sabemos que habrá un 4 en una de las 2 casillas, porque de no ser así, la caja número 8 no tendría ningún 4. Vamos a ver de qué manera repercute esta deducción en la columna número 5. En esta columna existen 5 candidatos de número 4 y solamente una casilla de esa columna podrá tener un número 4. Por otra parte, tenemos la certeza que una de las 2 casillas que tienen los 4 remarcados con un aro será un 4. Por tanto, y en conclusión, no podemos precisar en qué casilla de esas 2 se implantará el número 4, pero sí tenemos el convencimiento de que en el resto de las casillas de esa columna no podrá existir un número 4 y por tanto se pueden eliminar sus respectivos candidatos. Los candidatos marcados con un aro que permanecen se llaman candidatos bloqueados porque bloquean la existencia de más candidatos de su número en el resto de casillas de la columna y de la caja. En el anterior ejemplo determinábamos los candidatos bloqueados en la caja de 3×3 y eliminábamos candidatos correspondientes en la columna. En este ejemplo sucede opuestamente, es decir, deduciremos en la columna los candidatos bloqueados y eliminaremos los candidatos correspondientes en la caja de 3×3. Esta es la columna número 6. Esta es la caja de 3×3 número 2. Aquí se han coloreado ambas, resultando el color naranja las casillas comunes de la columna y de la caja. Puedes comprobar que en ella solamente existen 2 casillas donde puede colocarse un número 4. No sabemos cuál de las 2 casillas se colocará un 4, pero es seguro que una de las 2 será un 4. Son, por tanto, candidatos bloqueados. Ahora en la caja número 2, al existir candidatos bloqueados, sabemos que uno de ellos será un 4. Por tanto,
podemos eliminar los demás candidatos del número 4. Esta técnica es muy importante. Prácticamente se emplea en todos los sudokus y es muy fácil de aplicar. En la lección 5 y 9 tienes multitud de ejemplos. Si el vídeo te gustó, pulsa me gusta.